Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Excel donde estamos ya por concluir el tema de Power Query. Bien, para ver esta última parte vamos a ver cómo poder extraer información desde una carpeta a un folder. ¿Se acuerdan que la consulta anterior lo hicimos desde archivos, donde consultamos este archivo de vendedores parte 1 y este archivo de vendedores parte 2? Bien, ahora, ¿cómo podríamos hacerle para extraerlo ya no de un archivo por archivo, sino directamente de una carpeta? Bueno, para ello vamos a abrir un archivo nuevo, vamos a datos, obtener datos desde un archivo, desde una carpeta, ¿de acuerdo? Ya nos abrió la opción de examinar y aquí solamente vamos a dar a abrir. Y ya con esto va a buscar los archivos que tengamos dentro. Aquí yo tengo solamente estos dos archivos que se llama vendedores parte 1 y vendedores parte 2. Vamos a verlo, que son estos. Los tengo dentro de esta serie de carpetas y al final están dentro de archivos Excel. Vendedores parte 1 y vendedores parte 2. Y aquí me dice que es un archivo binario, el nombre del archivo, que es una extensión CSV. Y aquí viene la fecha en que se accesó y la fecha en que fue modificado. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es aquí en la opción de transformar datos. Ahora bien, podríamos hacerlo, cargarlo directamente o combinarlo directamente aquí en esta parte. Pero para hacerlo como buena práctica, es conveniente siempre hacerlo aquí en transformar datos. Ahora, como les comentaba en el video anterior, siempre es recomendable que estos archivos tengan la misma estructura. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, puede ser que se desajusten, se desalineen en cuanto a columnas los archivos. Bien, vamos a darle aquí en transformar datos. Esperamos a que cargue Power Query. Está cargando y aquí está. Ya nos los muestra. Ahora aquí se fijan, nos lo sigue mostrando por separado. Para combinarlos y sea uno mismo, vamos a dar un clic aquí en el botón que dice combinar archivos. Evalúa la consulta. Vamos a esperar a que los junte. Ahora aquí me dice archivo de ejemplo. Aquí me está poniendo el archivo o cómo es la estructura del archivo de ejemplo, que en este caso es del archivo 1. Aquí me aparecen los dos, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que vamos a dar es aceptar, ya que vimos que la estructura es correcta. Aceptamos. Vamos a esperar a que los combine. Y aquí está, ya me juntó los 10 archivos. Se fijan que me puso el orden cronológico del 1 al 10, que es donde tenemos directamente los archivos. Así es como ya juntamos estos dos archivos. Pero ahora bien, ¿qué pasa si más adelante nos dan un tercer archivo, un cuarto archivo y así sucesivamente más adelante? Bueno, para no estarle anexando uno por uno, lo único que tendríamos que hacer es irnos a nuestro explorador, buscamos dónde está el otro archivo que vamos a unir. Yo en mi caso lo tengo en una carpeta anterior, que es este de vendedores parte 3. Lo voy a cortar y lo voy a pegar en esta parte, ¿de acuerdo? Para que estén los tres juntos. Nos regresamos a Power Query. Y aquí lo único que vamos a hacer es actualizar. Y se fijan cómo ya me lo anexó. Aquí en la parte inferior ya me puso 11, 12, 13, 14, 15. Que son los que tiene el tercer archivo. Y aquí me dice el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Vamos a dar cargar. Perdón, cerrar y cargar. Y aquí está, ya me lo cargó y ya me lo cerró. Si lo hubiera puesto cargado y cerrar en, pues me hubiera puesto que si lo quiero guardar como tabla, si lo quería como modelo de datos, todo eso que ya hemos visto. Y aquí ya vemos cómo están los tres archivos por su ID, que los identifica del 1 al 15, y el nombre del recurso. Se fijan aquí dice source name, o sea, de dónde proviene. Y aquí vienen los datos que lo componen. Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero que haya quedado claro. Hasta aquí concluimos el tema de Power Query y en el siguiente vamos a ver o a empezar a ver el tema de las macros. Ya sea desde cómo grabarlas o poderlas programar directamente nosotros desde lo que es Visual Basic. Muy bien, así que no se despeguen si les gusta lo de Visual Basic Application, que es VBA, ¿de acuerdo?
para poder aprender con nosotros. Y si les gustó el video, por favor denle manita arriba, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Que estés bien, hasta luego.